Bienvenidos a Selectivity. Hoy vamos a ver teoría del capítulo de geometría. Este vídeo es la introducción a puntos, rectas y planos en el espacio. Vamos a hablar de puntos en el espacio. Si tenemos un punto A y un punto B, el vector AB se calcula de la siguiente forma. El punto A es A1, A2, A3 y el punto B es B1, B2, B3. El vector AB será B1 menos A1, B2 menos A2 y B3 menos A3. Análogamente, si estuviésemos calculando el vector BA, lo que haríamos sería A1 menos B1, A2 menos B2 y A3 menos B3. ¿Cómo calculamos el punto medio entre dos puntos A y B? Pues el punto medio entre dos puntos A y B utilizamos la semisuma, es decir, que el punto medio será A sub 1 más B sub 1 partido por 2, A sub 2 más B sub 2 partido por 2 y A sub 3 más B sub 3 partido por 2. ¿Y cómo calculamos un punto simétrico con respecto a otro punto? Es decir, si tengo el punto A y el B, calcular el simétrico de A con respecto a B, que es A'. Pues este A', que lo representamos como X y Z, será A sub 1 más X partido por 2 será B sub 1, A sub 2 más Y partido por 2 será B sub 2 y A sub 3 más Z partido por 2 será B sub 3. Y de esta manera, despejando X y Z, obtendremos el punto A' simétrico. Vamos a hablar de ecuaciones de la recta en R3, en el espacio. Una recta se determina por un punto P, P sub 1, P sub 2, P sub 3 y un vector U, director, U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Es decir, que para tener una recta necesitamos un punto y un vector. La ecuación vectorial de la recta R será X y Z igual a, este es el punto, P1, P2, P3 más lambda por U1, U2, U3. Para pasar de la ecuación vectorial a la ecuación paramétrica, cogemos los primeros términos, luego los segundos y luego los terceros. Es decir, X es igual a P sub 1 más lambda U sub 1, Y es igual a P sub 2 más lambda U sub 2, y Z es igual a P sub 3 más lambda U sub 3. Ahí tenemos las ecuaciones paramétricas. Si yo despejo lambda de cada una de ellas y las igualo, me quedaría que X menos P sub 1 partido de U sub 1 es igual a lambda, Y menos P sub 2 partido de U sub 2 es igual a lambda, y Z menos P sub 3 partido de U sub 3 es igual a lambda. Igualamos esas tres lambdas y me queda la ecuación continua. X menos P1 partido de U sub 1 igual a Y menos P2 partido de U sub 2 igual a Z menos P3 partido de U sub 3. Si nosotros cogemos y utilizamos, por ejemplo, estas dos ecuaciones y las multiplicamos y despejamos X e Y, y luego cogemos, por ejemplo, estas dos y hacemos lo mismo, obtendremos la ecuación implícita de la recta, que es AX más BY más CZ más D igual a 0, y A' X más B'I más C'Z más D' igual a 0. Algún término es posible que esté sin Z, sin Y o sin X. En el fondo, lo que estamos viendo es que una recta, en ecuación implícita, está representada por dos planos que se cortan y forman esa recta. Entonces, podemos representar una recta por infinidad de planos diferentes. Y lo que está muy bien es que sepamos identificar en cada una de estas rectas cuáles son los vectores y cuáles son los puntos de dichas rectas. Vamos a hablar de ecuaciones de planos en R3. Un plano se determina por un punto P, P sub 1, P sub 2, P sub 3 y dos vectores U y V. Es decir, que para formar un plano necesito un punto y dos vectores. La ecuación vectorial del plano será X y Z igual a P sub 1, P sub 2, P sub 3, que es el punto, más lambda por U sub 1, U sub 2, U sub 3, más mu por V sub 1, V sub 2 y V sub 3. ¿Cómo pasamos a las paramétricas igual que hacíamos con las rectas? Pues de la misma forma, X es igual a P sub 1 más lambda U sub 1 más mu V sub 1, Y es igual a P sub 2 más lambda U sub 2 más mu por V sub 2,
y z es igual a P3 más lambda por U3 más mu por V3. Ya tenemos aquí las ecuaciones paramétricas. ¿Cómo pasamos a implícita? Pues decimos que x menos P1, y menos P2 y z menos P3, U sub 1, U sub 2, U sub 3, V sub 1, V sub 2 y V sub 3. Este determinante lo igualo a 0 y me sale la ecuación implícita del plano. Si nos damos cuenta, el vector n, que es el vector perpendicular al plano, este vector, sus coordenadas coinciden exactamente con A, B y C del plano. Es decir, que cuando tengamos que calcular un plano necesitaremos o un punto y dos vectores, o un vector normal, que será A, B y C, y luego un punto que, introduciéndolo aquí, calcularíamos D. Pues ya hemos visto que una recta se determina con un punto y un vector. Y hemos visto también cómo calcular la ecuación vectorial con el punto y el vector. De la ecuación vectorial hemos visto cómo pasamos a paramétricas, de paramétrica continua y de continua implícita. Es decir, que en esta dirección somos capaces de calcular cualquier tipo de ecuación. Pero una vez que tenemos una ecuación implícita, que está formada por estas dos ecuaciones, no somos capaces, no es obvio, el calcular las anteriores, porque de aquí no podemos obtener de forma sencilla un vector y un punto. Entonces vamos a ver cómo pasamos de ecuación implícita a cualquiera de las anteriores. Es decir, cómo con estas dos ecuaciones somos capaces de calcular un punto y un vector. Entonces vemos que una recta R está formada por un plano y otro plano, que el corte de estos dos planos forman la recta R. Es decir, tenemos un plano pi y un plano pi'. Y precisamente la intersección entre pi y pi' es la recta R. También sabemos que si tenemos pi, somos capaces de tener n de forma inmediata. ¿Por qué? Porque n son las coordenadas A, B y C del plano. Y también podremos calcular n', que es la perpendicular o la normal al plano pi', que son las coordenadas A', B', C'. Si nosotros hacemos el producto vectorial entre n y n', obtendremos un vector perpendicular a ellos dos, que es U sub R, que es el vector director de la recta R. Es decir, que U sub R es el producto vectorial de las normales de los planos. Y ahora ya tenemos un vector, pero nos falta un punto. ¿Cómo calculamos un punto? Pues nos vamos aquí a la ecuación de la recta y, por ejemplo, decimos que x vale 0, cuánto vale y y cuánto vale z, o que y vale 0, cuánto vale x, cuánto vale z, o que z vale 0, cuánto sale x y cuánto sale y. Una vez que tenemos un punto, cualquiera de ellos, que será cualquiera de toda esta recta, y tenemos el vector director U sub R, que lo hemos calculado con el producto vectorial de los vectores normales al plano, pues ya podremos calcular la ecuación vectorial o cualquiera de las otras ecuaciones de la recta. Pues aquí vamos a hablar de ángulos. Vamos a ver cuál es el ángulo que hay entre dos rectas. Si tenemos una recta R que tiene un vector director U y tenemos una recta S que tiene un vector director V, el ángulo alfa se consigue a través de la fórmula siguiente. Coseno de alfa es el producto escalar de U por V partido del módulo de U por el módulo de V. Es una fórmula que hay que aprenderse y que nos servirá mucho para muchos problemas. Vamos a ver ahora cuál es el ángulo entre una recta y un plano. El ángulo que hay entre una recta y un plano, es decir, este alfa, será el 90 grados menos este ángulo beta. Y curiosamente este ángulo beta sí lo puedo obtener. ¿Por qué? Porque si yo tengo un plano pi, conozco inmediatamente su normal. Y si tengo una recta R, conozco su vector U. Entonces podré calcular el ángulo entre U y N, y entonces 90 menos ese ángulo será el ángulo entre la recta R y el plano pi. 90 menos beta. Entonces, lo vemos aquí. Por último, vamos a calcular el ángulo que hay entre dos planos. El ángulo que hay entre dos planos es el mismo que el ángulo entre sus vectores normales. Si tenemos un plano pi y tenemos un plano pi', tendremos una normal n y una normal n', y el ángulo entre los dos planos
coincide con el ángulo entre sus perpendiculares. Por tanto, el coseno de alfa será el producto escalar n por n', partido del módulo de n, por el módulo de n', que es la misma fórmula, pero en vez de u y v, n y n'. Si algunos conceptos no te han sido suficientemente claros, te recomendamos que veas nuestro vídeo de teoría sobre vectores. Este es el final del vídeo, espero que te haya gustado. Si quieres más información, entra en selectivity.es o búscanos en Facebook.